Ya. Hola chicos, entonces hoy día vamos a ver lo que es la semana 1 a la 3 de dermatología. Veremos tres subtemas, que el primero básicamente es como una introducción, es la anatomía, la fisiología y la semiología de la piel. También vamos a ver lo que son sus estructuras, sus funciones y los anexos. Y también veremos una parte muy importante que es algo que fijo siempre preguntan, que son las lesiones elementales. Y como subtema 2 vamos a ver las micosis superficiales. Y por último, veremos a las dermatosis infecciosas. Ahí veremos lo que son el eczema, el impétigo, la celulitis, erisipela, eritrasma, foliculitis y forunculosis. Ya. Entonces, para empezar, básicamente es hablar un poco de las capas de la piel. Yo les he puesto esta imagen de acá, de la izquierda, para que puedan ver cuáles son los estratos de la piel que tenemos. Y vamos a empezar con lo que es la epidermis. Acá lo que me interesa que ustedes sepan es que la epidermis es un epitelio escamoso estratificado, ¿ok? Otra cosa es que sepan que es avascular y que es de origen ectodérmico. Esto acá siempre lo pregunta, así que es un fijo. En cuanto a los estratos, básicamente vamos a señalarlos. Les pongo esa flecha porque es de lo más interior a lo más externo, ¿ok? Entonces, el estrato germinativo o el estrato basal va a ser la parte más interna. Aquí lo que vamos a encontrar van a ser a los melanocitos y a las células de Merkel. Otra cosa muy importante, y en realidad creo que es lo que más resaltaría de esta capa, es que es mitóticamente activa, es decir, que se va a estar recambiando constantemente. También vamos a ver que, si se dan cuenta, es una capa, esos son los queratinocitos, estos de acá. Si se dan cuenta, es un queratinocito bastante grande, ¿no? Pero es solamente uno. Entonces es una monocapa. Van a haber varios queratinocitos, pero solamente va a ser una capa. A diferencia del estrato espinoso, que como podemos ver, acá también son los queratinocitos, pero hay varias capas. ¿Ves? Se ven como una, dos, tres, cuatro, cinco capas. Entonces, en el estrato espinoso, nosotros vamos a tener una multicapa de queratinocitos que van a estar unidos por desmosomas. Más adelante vamos a ver las uniones, ¿ok? Pero lo resaltante de esta capa espinosa es las células de Langerhans. Aquí va a ser donde las encontramos. Seguimos subiendo y vamos a encontrar al estrato granuloso. Aquí vamos a encontrar lo que son las gránulos de queratoyalina, es decir, gránulos encargados de la producción o necesarios para la producción de queratina. Entonces, lo más importante de esta capa es que inicia la queratinización. Entonces, gránulos de queratoyalina. Pasamos al estrato lúcido y básicamente lo único que deben saber de aquí es que solamente vamos a encontrarlo en palmas de las manos y en plantas de los pies. En otra parte no. Brazos, pecho, espalda, piernas, no. Simplemente palmas y plantas, ¿ok? Estrato lúcido. Y llegamos a la parte más externa, o sea, la parte más superior de la piel. Ese estrato se llama el estrato córneo. Si se dan cuenta, vamos a ver guiándonos de la imagen. Acá nosotros tenemos al queratinocito, ¿verdad? Y ven acá su núcleo, bien rojito, ¿verdad? Luego tenemos el estrato espinoso. Igual tenemos al queratinocito con su núcleo. Pero van achicándose estos queratinocitos. Van achicándose, siguen con núcleo. Acá también siguen con núcleo. En el estrato lúcido, muy pocos ya tienen núcleo. Hay algunos que no. Y en el estrato córneo no vemos a ninguno sin núcleo, incluso ya no están rosaditos, rojitos, están como un color muy opaco, como muerto. Entonces con eso ustedes la van a sacar. En el estrato córneo, que es la capa más superficial, lo que nosotros vamos a encontrar son las células escamosas muertas sin núcleo. Y a eso se les llama corneocitos. Estrato córneo, corneocitos. Corneocitos es de célula muerta escamosa muerta sin núcleo, ¿ok? Esta, al ser la capa más superficial, tiene una alta resistencia a lo que es la erosión y también nos sirve como una capa impermeable para el agua.
Entonces es como que para que nosotros no estemos deshidratados y pues tengamos pérdida de agua, esta capa o este estrato córneo es el más importante, ¿no? Permite que mantengamos nuestra piel bien hidratada. En cuanto a las células que ya mencionamos en cada uno de los estratos, de todas estas, la más importante, como ya se habrán dado cuenta, son los queratinocitos, ¿no? Estos los vamos a encontrar en el 90%, o sea, en cuanto a todas las células, el 90% son queratinocitos. Vamos a encontrarlo más que nada en el estrato granuloso, ahí es donde vamos a encontrar más. Y hay algo que me interesa que se memoricen y es como que el periodo de vida del queratinocito. El queratinocito, al igual que todo, nace y muere. Nace y muere, en el caso de muere, vamos a llamarlo corneocito. Es como si cambiaran de nombre. Nace como queratinocito, pero muere como corneocito. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que suceda ese ciclo? De 28 a 31 días. ¿Ok? También vamos a hablar de la queratina. La queratina van a preguntarle, según cada estrato, qué número o qué, claro, número de queratina vamos a encontrar. Por ejemplo, en el estrato basal, que era la parte más interna, encontramos a la queratina 5 y 14. En las capas espinoso y granuloso encontramos a la queratina 1, 2 y 10. Y finalmente, en el estrato lúcido, que solamente lo encontramos en palmas y plantas, encontramos a la queratina 9. ¿Se acuerdan que les mencioné que la parte del estrato granuloso, perdón, el estrato córneo también tenía, nos permitía, o sea, era una barrera como permeable para el agua? Pues también tenemos algo similar, pero en el estrato granuloso. Y esos son los cuerpos de Oatland o cuerpos lamelares. Estos cuerpos de Oatland van a vertir un contenido lipídico, o sea, graso, por exocitosis, y esto va a permitir que formen una barrera que va a rodear a los corneocitos más adelante, ¿no? Lo que se encuentra más arriba, ¿no? En el estrato córneo. Entonces, esa es la función de los cuerpos de Oatland. Otras células importantes son los melanocitos, estos de acá. Lo que es importante saber de acá es que derivan de la cresta neural. Melanocitos viene de melanina. Entonces, su función básicamente es transferir melanina a los queratinocitos vecinos. ¿Ok? Eso es, transfiere melanina. Y más los vamos a encontrar en la capa basal, como vemos ahí en la imagen, o sea, en la capa más interna. Luego tenemos a las células de Langerhans, que son células de origen mesodérmico. Mesodérmico, y más que nada las vamos a encontrar en el estrato espinoso. ¿Cuál es lo importante de acá? Es que su función es formar parte de la inmunidad celular, o sea, es inmunidad. Presentan antígenos a los linfocitos T. Y final, también me había olvidado. Aquí en lo que es la célula de Langerhans, en el examen les van a poner que vamos a encontrar a los gránulos de Birbeck. ¿Ok? Gránulos de Birbeck. Y finalmente las células de Merkel. Las células de Merkel son de origen neuroectodérmico y van a cumplir la función básicamente de ser receptores táctiles. Ya, acá es lo que le decía de las uniones celulares. Entonces, tenemos uniones que son ligadas al citoesqueleto de actina, uniones que van a ser en forma de canales de membrana y otras que van a estar conectadas al citoesqueleto de queratina. ¿Ya? Como hemos visto, básicamente la epidermis va a estar formada principalmente por queratinocitos. Entonces, estos queratinocitos, para que se pueda formar como una barrera, pues no que tengamos la piel, necesitan estar muy bien unidos entre sí para poder formar una buena barrera cutánea. Y así podamos evitar que perdamos agua o que entre algún patógeno. Entonces, esto es fundamental, que los queratinocitos estén así, bien pegaditos. Entonces, por eso tenemos estas uniones. Las uniones ligadas al citoesqueleto de actina
Aquí lo que se va a conectar básicamente son como microfilamentos de actina, ¿ya? La actina es la que va a permitir dar forma y permitir los movimientos celulares. Tenemos a las uniones adherentes y a las uniones estrechas. Las uniones adherentes van a ser como cinturones, o sea, van a rodear a la célula como un cinturón. Eso hace que sirven para que los queratinocitos se adhieran entre sí y se puedan organizar, ¿no? Los agarra como un cinturón entre cada uno y hace que se puedan adherir. También ayuda a posicionar a los desmosomas, que son los que unen realmente a los queratinocitos. Entonces, para eso sirven las uniones adherentes. Por otro lado, las uniones estrechas o tight junctions van a servir como un cierre, o sea, así como un cierre totalmente hermético, porque van a ser los encargados de bloquear el paso de líquidos y sustancias entre las células. ¿Ya? Van a ser como una barrera que va a poder filtrar si pasa este líquido, pasa esa sustancia o no. También regula lo que son las proteínas, para que las proteínas puedan entrar o salir de la membrana o de las células. También para eso sirven las uniones estrechas. Y pasamos a lo que son las uniones conectadas a citoesqueleto de queratina. Básicamente estos son dos. Desmosomas y a los hemidesmosomas. De aquí en realidad lo único importante es saber que los desmosomas unen queratinocito con queratinocito. Como un pega-pega que une a uno de los dos. Les da fuerza, le da resistencia para que la piel no se pueda desgastar fácilmente. Mientras que los hemidesmosomas son básicamente la unión entre queratinocito, hemidesmosoma y la membrana. ¿Ok? Entonces, para que el queratinocito como que se pega a la membrana, necesita al hemidesmosoma. Entonces, es como que fijan la epidermis a la dermis, ¿no? Permite que se puedan pegar. En caso de que los hemidesmosomas fallen, pueden darse lo que son las enfermedades ampollares. Y más adelante vamos a ver eso, ¿no? En la semana 3, más o menos. Y finalmente tenemos a las uniones en forma de canales, que no están conectadas al citoesqueleto. Estas básicamente no son estructurales, sino son comunicantes. O sea, son importantes para la comunicación. Vamos a subrayar eso. Entonces, son canales que van a estar formados por conexinas y van a permitir el paso de iones, nutrientes, moléculas que son pequeñas entre las células vecinas. Van a ser muy numerosas esos canales en la capa espinosa, porque aquí van a haber células vivas y células activas. Entonces, a raíz de ese movimiento van a permitir que haya este paso de iones nutrientes. Una vez que estamos en la capa córnea, que tenemos células bien muertas, ¿no? Como hay células muertas, estas uniones desaparecen, ¿ok? Porque ya una célula muerta no necesita comunicarse. Entonces, pasamos. Ya, a ver. Entonces, siguiente. Vamos a ver lo que es ya acabando todo lo que es la epidermis. Pasamos a un poco más profundo que es la dermis. Lo más importante de acá son los anexos. Tenemos al folículo piloso, a las glándulas sudoríparas y a las glándulas sebáceas. Lo que más me interesa de acá es la glándula sudorípara, ¿ok? Porque esa la vamos a poder separar en ecrina y apocrina. En realidad, fijándose en la imagen, ustedes pueden diferenciar bien, o al menos ver la característica principal, ¿no? Esta es la glándula ecrina y esta es la glándula apocrina. A simple vista pueden ver una diferencia, ¿verdad? La glándula ecrina desemboca directamente
fuera de la epidermis. En cambio, por acá está, esta es la epidermis. Y esto ya más adentro es la dermis. Esta es la hipodermis. Ok, entonces, como se dan cuenta, las glándulas están a nivel de la dermis, pero van a desembocar, por ejemplo, la eccrina directamente, sin ningún bache, ningún retraso, directamente hacia la epidermis. Mientras que la apocrina va a desembocar ¿a dónde? Al vello, al folículo piloso. Y junto con el folículo piloso van a salir a la epidermis. Eso es lo más característico. ¿Ok? Igual acá les puse un cuadrito donde pueden ver las diferencias, ¿no? Como un versus. Otra cosa que me importaría que sepan, eso es lo que les está comentando, pero otra cosa que sepan es el inicio de la actividad. Por ejemplo, las glándulas ecrinas están activadas desde el nacimiento, mientras que las apocrinas desde la pubertad. ¿Ok? Las ecrinas también vamos a encontrarlas en lugares más generalizados, casi en todo el cuerpo, mientras que las apocrinas solamente en zonas restringidas, como por ejemplo donde tenemos sudor, eh, sudor pero así feo, ténganlo como esa referencia, ¿no? En las axilas, genitales, las ingles, ¿no? En esas zonas es donde nosotros vamos a tener a estas glándulas apocrinas, que son zonas más específicas. Otra cosa que preguntan de acá son las fases del crecimiento piloso, ¿ya? El crecimiento piloso tiene tres fases, que el pelo puede estar en fase de crecimiento o anágena, transición o catágena, o en fase de reposo o telógena. ¿En qué, o sea, en cuál de estas fases, en cuál de estos momentos es donde nosotros vamos a encontrar a la mayoría de nuestros pelos? En la fase anágena o fase de crecimiento. La vamos a encontrar un 90% de nuestros pelos van a estar en esta fase. Y ahí vamos a tener el tiempo. 2 a 6 años, el pelo pasa en modo crecimiento, 2 a 3 semanas en modo transición y 2 a 4 meses en modo reposo. ¿Ok? Entonces pasamos ya a la hipodermis. Básicamente ya esta es la última capa, o sea, la parte más interna, y como pueden ver en la imagen, ¿qué es lo que predomina? Es amarillito, es grasa. Pero no solamente vamos a encontrar grasa, también como se ve en la lupa, vamos a poder encontrar vasos sanguíneos, nervios, porque ya estamos hablando de capas profundas, vasos linfáticos. Entonces, si nosotros tenemos grasa, por ejemplo, igual que nosotros tenemos en el abdomen también un poco de grasa, ¿para qué nos sirve? Contra los golpes, por ejemplo. Es una protección contra los traumatismos. También la grasa es muy importante para que nosotros podamos conservar el calor corporal. Y otra cosa es que nos ayuda como reserva de energía. Eso es lo que me interesa de la hipodermis, en realidad nada más que eso. Y luego vemos lo que es el crecimiento unguial. Acá yo les he puesto las partes, ¿no? Sí, las partes de la uña, así, o bueno, no solo de la uña, ¿no? De todo. Por ejemplo, tenemos la lámina unguial, esa es la uña, ¿ya? Pero correctamente se le llama la lámina unguial. Tenemos algo que se llama hiponiquio y, no, o eponiquio, no, y hiponiquio, eponiquio, confusión, perdón, ya. Hiponiquio y el eponiquio. ¿Por qué les menciono esto? Porque me acuerdo que en el examen les pusieron creo que una pregunta con esos nombres, como para que no se me pierdan y no lean esos nombres y no tengan ni idea de qué cosa es. Sé que no son palabras muy comunes. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, ya yo que tengo uña larga, entonces tenemos una uña. Y en la parte de abajo, o sea, la parte de la piel que está debajo de la uña, no en la parte de acá, o sea, no debajo de la lámina unguial, porque eso se le llama lecho unguial, pues no confundir. Lámina unguial, donde está pegada tu se llama lecho unguial, pero el bordecito de acá, que está abajo, como, como que la uña le hace sombra a esa parte de la piel, a eso se le llama hiponiquio, ¿no? A esa como parte de transición. Mientras que a la parte de transición de acá, como la cutícula, que está acá, pues no en el borde donde inicia la uña, pero está uña con piel, a esa zona se le llama eponiquio, que es cutícula, básicamente, ¿no?
Eso, y bueno, lúnula se le llama la parte, pues, mm, la parte más cercana de la uña, que está más cercana a la piel, ¿no? La primera, como que la primera parte de la uña, lúnula. Lo importante de aquí es que sepan la velocidad de crecimiento, básicamente que sepan que las uñas de las manos crecen más rápido que las uñas de los pies. Por ejemplo, las manos pueden crecer de 2 a 3 centímetros más o menos por mes, mientras que los pies solamente 1 milímetro, ay, perdón, 2 o 3 milímetros por mes, mientras que los pies solamente 1 milímetro por mes. Entonces, al momento de hacer un reemplazo total de la uña, o sea, de que este borde y lúnula llegue pues, hacia afuera, o sea, lo último, y se recambie totalmente mi uña, para que esto pase en las manos dura 6 meses, mientras que en los pies dura 18 meses. Entonces es bastante la diferencia. ¿Qué puede influir? Que el paciente esté desnutrido, que el paciente sea niño, interviene en que la uña crece mucho más rápido. Em, que sea, por ejemplo, verano, en verano también crecen las uñas más rápido. Si es que el niño está en un estado nutricional, no sé, por ejemplo, tiene cáncer, lupus, alguna enfermedad sistémica, hace que las uñas crezcan más lento, ¿no? Y pasamos a lo que son las lesiones elementales, ya para acabar todo lo que es la sesión uno. Básicamente van a ser primarias o secundarias. Primarias es cuando van a aparecer sobre la piel totalmente sana, pero secundarias es cuando se producen por alguna agresión externa sobre la piel o como consecuencia o modificación de alguna de una de las lesiones primarias. Les hice este cuadrito y tenemos que, vamos a dividirlo por plano y circunscrito, ¿ok? Dentro del plano y circunscrito tenemos a lo que es la mácula y a la mancha. Básicamente su diferencia es por el tamaño. Mácula es menos de 1 centímetro y mancha es más de 1 centímetro. Ejemplos de mácula las podemos ver en leucodermia, léntigo, por ejemplo, o un nevo melanocítico, también es una mácula, una maculita. En cambio, una mancha ya puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de vitiligo, esos sí son pues, más grandes, el melasma, que vamos a ver más adelante también, que son pues, manchas a nivel facial, y la mancha capilar, cuando un bebito recién nace y tiene como manchitas ahí en la cara, ya también, esa es una mancha. Son básicamente cambios de color que no tienen relieve, no tienen consistencia. Simplemente es como un cambio de color, nada más. Luego vemos lo que es la elevación palpable. Y aquí tenemos a la pápula y a la placa. Una pápula es menos de 1 centímetro y una placa es más de 1 centímetro. Ejemplos de pápula pueden ser el molusco contagioso, un acrodón, una verruga, por ejemplo. Y característico de la pápula es que en realidad va a desaparecer sola y no va a dejar una cicatriz. ¿Ya? En el caso de la placa, un ejemplo bastante clásico de placa es, creo yo, la psoriasis. No sé si han visto o si no, buscan en su Google y buscan psoriasis y ahí les van a salir, ¿no? Son como parches, yo les llamo parches, pero son placas, ¿no? Parchecitos donde está la lesión, ¿no? Parches de lesiones. Lesiones en parche. Queratosis seborreica también, que son como lunares, pero que tienen cierto relieve y que se les llama placas, o líquenes. Cuando se liquenifica la piel se forman como placas también. También se le puede llamar placa cuando se juntan un montón de pápulas y a ese conjunto se le puede llamar placa. Pasamos a la lesión elevada, pero con contenido. Hasta ahora solamente han sido lesiones planas y lesiones elevadas, pero sin contenido. En este caso, vamos a ver a las pústulas, por ejemplo, la vesícula, ampolla, flictena. Su nombre lo dice pústula de pus, es decir, que acá hay una infección, ya hay un componente infeccioso, un componente purulento. Entonces va a ser una elevación de la piel con contenido purulento, ¿no? El pus. Eso de ahí creo que es bastante característico. Ustedes siempre ven con un granito que se ve así, medio acuoso por dentro, pero amarillito, es fijo que es pus, ¿no? Entonces eso se le llama pústula. Pero cuando tiene contenido líquido, pero no es pus, en este caso tiene un contenido claro, por ejemplo, es una vesícula.
Las vesículas normalmente miden menos de 1 centímetro, son así como en la foto. Es una elevación con contenido líquido claro, puede parecerse como una pequeña ampolla. Puede ser intradérmica o en la dermis superficial. Y un ejemplo bastante característico de una vesícula es lo que les sale a los pacientes con herpes, ¿no? Se salen bastante vesículas. Ampollas. Las ampollas, las vesículas son como más chiquitas, menos de 1 centímetro. Grado 2, vamos a decirlo así, es la ampolla. La ampolla es de 1 centímetro a 5, ¿ya? De 1 a 5. La vesícula menos de 1. Ampolla de 1 a 5. Y luego iremos a la flictena, más de 5. Entonces, la ampolla, creo que todos hemos tenido una ampolla, ¿verdad? Así cuando te raspas con el zapato está ahí constantemente raspando, pues, no sé, tu tobillo, el dedo chiquito, y ahí normalmente salen las ampollas, ¿no? Fácil normalmente ha sido más en mujeres, pero ya. Entonces, igual, esta es una elevación de contenido líquido claro, es muy característica en lo que son los pénfigos, y también puede ser intra o subepidérmica. Y finalmente, una flictena. Ya a esas alturas seguros han visto alguna flictena en su rotación en los hospitales y lo más característico es verlo en pacientes quemados, ¿verdad? Normalmente cuando son más o menos de segundo grado, ya son, podríamos llamarle como ampollas grandes, que son normalmente como tensas, son un poquito más duras que las ampollas normales, ¿no? En cuanto a las lesiones ya secundarias, vamos a ver, ay no, perdón, me faltó, estas todavía son primarias. Sí, eh, sí, ya acá pasamos. Entonces, estas tres últimas son, por ejemplo, quiste. El quiste básicamente es como una lesión encapsulada, ¿no? Como vemos en la imagen, se ve como una capsulita, es como una bolita. Una lesión encapsulada, pero también va a tener contenido, ¿ya? Va a ser como un saco cerrado que va a estar debajo de la piel. Puede tener material fluido o incluso puede ser semisólido. Es palpable, ¿no? Y así es como se ve en las fotos, ¿no? Si se dan cuenta, afecta a esta parte de acá. Vamos a señalarla. Recuerden, esto es la hipodermis, esta es la dermis y esta es la epidermis. Si se dan cuenta, llega básicamente a la epidermis, ¿verdad? Ajá. Un ejemplo, quiste epidérmico. Pasamos al nódulo para poder contrastar un versus quiste versus nódulo. Un nódulo, lo más característico es que tiene un componente dérmico-epidérmico, es decir, que es más profundo. Se dan cuenta, ya acá está tocando más a los vasos, ¿verdad? Ya infiltra más a los vasos. Entonces, es más profundo que un quiste. Igual es una lesión, pero en este caso ya es más sólida, casi siempre sólida. Es palpable, es circunscrita y mide más de 1 centímetro. ¿Ok? Eso es un nódulo. Y finalmente, los abones, quien no ha visto esto, también conocido comúnmente como roncha, es una lesión elevada, eritematosa, puede estar pues rojita, inflamada. Normalmente tienen el centro pálido, se encuentra en la dermis superficial y se asocia mucho a lo que es el prurito. Claro, ¿no? O sea, ustedes saben que las ronchas, los abones pican. Esto normalmente desaparece en 24 horas, o menos de 24 horas, y no deja cicatriz para nada. Simplemente desaparecen. A menos que, como dice la definición, uno le haga algo, esté rascando constantemente ese abón y eso puede convertirse en una lesión secundaria, por ejemplo. Entonces, una lesión secundaria es, por ejemplo, la escama. La escama es lo que vamos a ver son células o son láminas que se van a desprender de la capa más externa de la piel, ¿no? Y con esto nos referimos a lo que son
eh, la capa córnea, el estrato córneo, por ejemplo. Entonces, van a ser láminas que se desprenden la capa córnea. El ejemplo más claro en realidad sería la caspa, por ejemplo, la caspa. Son escamitas que van cayendo. En el caso de una erosión, es una solución de continuidad, pero epidérmica. O sea, es superficial, ¿ya? Es superficial y no deja cicatriz. No hay cicatriz. Lo que nosotros podemos verlo es en el herpes genital, vemos erosiones, porque el paciente puede estar ahí con las vesículas que le salen, se puede erosionar también la piel. Ya. En cuanto a la costra, bueno, todos hemos visto una costra, es el resultado básicamente de que haya una desecación de exudados, que puede ser sangre, serosidad, puede ser pus, todo eso seco se va a desecar y se va a formar como una capa, ¿no? Todo esto mezclado y eso va a ser la costra. Luego, cuando hablamos de una escoriación, básicamente una escoriación es esto, igual también es superficial, pero esta de aquí es autoinfligida. ¿Y por qué autoinfligida? Porque básicamente se va a dar porque el paciente va a estar rascándose o manipulándose mucho esa zona y eso va a generar una escoriación, ¿no? Por eso esto también se caracteriza mucho por tener prurito. Viene de una lesión con prurito, ¿ya? Entonces, escoriación. No se vayan a confundir, chicos. Erosión con escoriación, ¿ya? Erosión puede ser incluso cuando ustedes están corriendo y por ahí se caen en la pista y se raspan. Ese raspado es una erosión. Pero una escoriación es como, vas a dejar como un surco de lo que tú te estás ahí rascando, rascando, rascando. Y eso es una escoriación, cuando es autoinfligido. ¿Ok? Una fisura. Lo característico de una fisura es que en el examen le van a poner que es algo lineal. Es una solución de continuidad lineal, una hendidura lineal. ¿Por qué? Por sequedad. ¿Ok? Por ejemplo, vemos ahí es un pie. Vamos a ver que va a haber una resequedad increíble y van a formarse como surcos. O básicamente, los surcos que nosotros ya tenemos, por ejemplo, en las manos, estas rayitas, van a profundizarse por la resequedad y van a formarse fisuras. O sea, fisuras, así como las fotos típicas del desierto que se ve todo cuarteado. Ya. Entonces, como siguen los surcos de la mano, surcos de los pies, los surcos en general, por eso son como hendiduras lineales. ¿Ok? Es una característica muy importante. Y terminamos con lo que es la úlcera. La úlcera, lo característico es que ya cuando hablamos de úlcera, estamos hablando de epidermis y dermis. La úlcera ya, si se dan cuenta en la imagen, se come bastante parte de la piel. Entonces, si yo tengo una lesión así de profunda, es obvio que me va a dejar cicatriz, ¿verdad? La liquenificación. La liquenificación es como modificación del grosor. Básicamente, en la liquenificación la piel se vuelve más gruesa, se engrosa, las líneas naturales que tiene la piel se acentúan más y mayormente se da por rascado crónico también. Mientras que por otro lado, la atrofia es todo lo contrario, por eso les puse estas flechitas de acá. Son como un versus, porque en la atrofia se adelgaza la piel, ya no se engruesa, se adelgaza. Esto hace que la piel se vea más arrugada, más lustrosa. Lustrosa es como que brilla la piel. Vamos a ver pérdida de colágeno, ¿ya? Entonces, todo esto, estos factores van a generar que la piel se note como en depresión, o sea, en depresión, como una depresión de forma localizada, ¿no? Donde esté atrófica la piel, se va como hundir, ¿no? A eso le llaman depresión. Creo que el ejemplo más claro es
en los pacientes que han tenido acné, por ejemplo, estos pacientes luego se les quedan como unos huequitos acá en el cachete. No sé si han visto, creo que sí, es bastante común. A eso se le llama atrofia también, ¿no? Ya, micosis superficial. Eh, Ustedes tienen que saber que las micosis pueden ser causadas tanto por dermatofitos como por no dermatofitos. Los no dermatofitos son las levaduras que vamos a ver más adelante. Los dermatofitos se pueden clasificar según su estructura, o sea, según la estructura que parasitan, según el huésped a que parasitan y según su patogénesis. Eso, lo que les he subrayado es lo más importante. En cuanto a los zoofílicos, más que nada es el canis, y los antropofílicos, o sea, los que más afectan al humano, antropo de hombre, de humano, son el terrubrum, por ejemplo. Entonces, acá les coloqué las imágenes. Básicamente, en cuanto a dermatofitos, vamos a hablar de la tiña. Tenemos tiña a todo. Empezamos con la tiña capitis, capitis de cabello. Es más común en niños. Y tenemos dos tipos, a la seca tonsurante, que es la más común, o a la inflamatoria, o también llamada quirión de Celso. La seca o tonsurante, tenemos como una triada. Esta es la escama, tenemos los pelos quebradizos, que se van a como, ustedes van a jalar un poco el pelo y se va a romper, y la pseudalopecia, como que va a parecer que el paciente está pues teniendo como un huequito sin pelo, ¿ya? Entonces, escama, pelos quebradizos y pseudalopecia, ustedes dicen al toque, tiña capitis. Tenemos dos tipos, que es tiña microspórica, que es causada por el M. canis, y la tiña tricofítica, que es causada por la T. tonsurans. ¿Ya? Ahí están un poco de sus características. Como podemos ver, unas son placas alopécicas grandes y únicas, o sea, una sola placa, mientras que en las tricofíticas son varias placas, pero pequeñitas. El querión de Celso o una tiña capitis inflamatoria es algo que nunca se van a olvidar. Simplemente viendo la imagen, que es horrible, ustedes pueden sacar sus conclusiones en cuanto a la clínica y cómo es que podemos verlo. Por ejemplo, si en la tiña seca o tonsurante había pelo quebradizo, en el querión de Celso ya hay destrucción total del folículo piloso, del tallo piloso. O sea, el tallo destruido totalmente. Y duele bastante. Según la imagen, vemos el signo de la espumadera, ¿verdad? Signo de la espumadera. ¿Por qué? Porque va a tener varios orificios en la cabeza que van a botar pus por ahí. Entonces, por eso es el signo de la espumadera. Mayormente es causado por dermatofitos que son zoofílicos o geofílicos, que están en la tierra o más que nada son que están en los animales. La tiña barbae se da más que nada en varones que son adultos. Eh, la tiña de barba se da más que nada por dermatofitos que son zoofílicos. Entonces, como son más que nada pues, en animales, o sea, los de animales, no es tan común que se dé esta tiña en las zonas en las zonas urbanas. Es más común que se vea en zonas rurales, ¿no? Donde se cría ganado, se crían ovejitas, entonces, porque son más dermatofitos zoofílicos. Luego tenemos a la tiña crural. La tiña crural es como vemos en la imagen, en las zonas, por ejemplo, en la ingle, en el pubis, en la parte de las nalgas, nosotros vamos a ver la tiña. Entonces, esta tiña es la segunda tiña más frecuente y es causado por el eflocusum o el terrubrum, o sea, el antropofílico. Y finalmente, la tiña corporis. Esa también es una que bastante van a ver en su rotación, si es que todavía recién la van a empezar. Eh, Esta básicamente afecta a las zonas de la piel que no tienen pelo. Va a ser como una placa eritemato-escamosa y va a tener las características de que va a crecer de forma excéntrica. Es como si fuera pues, de adentro hacia afuera, excéntrica, y va a formar lo que es el signo de la mancha de aceite, ¿ya? El signo de la mancha de aceite hace referencia a que esta lesión va a tener
un centro poco activo, porque si se dan cuenta, su centro está como medio pálido o un rosadito más claro, ¿verdad? En cambio, en el borde se ve un rojo intenso, que se ve como eritematoso, activo, ¿no? Entonces, el centro en activo y el borde activo me dan el signo de mancha de aceite, ¿ok? Y solamente se ve en la tiña corporis. ¿Cuál es la tiña más común? La tiña pedis. Ya, ok, no se confunda. La tiña corporis la van a ver bastante, pero no es la más común. Es la pedis. ¿Y es causada por quién? Por el terrubrum. No se olviden que es el antropofílico. Vamos a tener tres formas clínicas de la tiña pedis. Las interdigitales, que vamos a tener descamación en las zonas entre los dedos, interdigitales. Normalmente mayor se ve más en lo que son el quinto y el cuarto dedo. O sea, dedo chiquito, acá. Entonces, entre estos dos dedos se nota más las interdigitales. Luego tenemos a la de tipo mocasín. Esta va a ser así, acá, en el borde del pie. Va a haber una descamación que va a estar bien delimitada porque no va a subir pues, por todo el pie. Vamos a ver esa zona blanca, hiperqueratósica. Incluso pueden haber pápulas o eritemas, ¿no? Entonces todo eso es en el borde de la planta del pie. Y por último tenemos a la de tipo vesículo ampollosa. Aquí, pues como su nombre dice, vesícula, ampollas. Vamos a ver ampollitas, pápulas redondeadas, pero en el arco plantar, en esta parte. No se olviden, vesícula ampollosas, arco. Tipo mocasín, el borde lateral. Interdigitales, entre los dedos. Tiña manus es, bueno, también no es muy común en realidad, más común es en la mano derecha, pero no se ve mucho. Acá está el tratamiento. Básicamente es que pueda tomar el paciente su antimicótico. Para el querión de seso, que ya como vemos tenemos pus, entonces ya tenemos una infección, ahí utilizamos el antibiótico, una cefalosporina, si es necesario. En las tiñas corporis, en la del signo de la mancha de aceite, lo normal es utilizar imidazoles tópicos de forma localizada, ¿no? Si yo tengo una tiña corporis por aquí, me echo mi cremita por acá. Eso se le llama tópicos, cremita. Mientras que si yo ya estoy teniendo varios brotes por ahí de tiña capitis en varias partes del cuerpo, ya podría utilizar lo que es el fluconazol, por ejemplo, ¿no? Eso ya es a nivel sistémico. Y las onicomicosis, bueno, es los hongos en las uñas, ¿no? Ahí les coloqué, el diagnóstico es con un cultivo de garza burao. Lo que voy a hacer es básicamente es hacer como un raspado de uña, así sea en la mano o en los pies. Se le hace su raspado y con eso se le manda al laboratorio y puedo averiguar de qué hongo estamos hablando. En cambio, cuando hablamos de no dermatofitos, tenemos a la pitiriasis versicolor y a la cándida. En cuanto a la pitiriasis, básicamente sale en población más joven. ¿Y cuál es su causante o quién es el que yo tengo que tenerle así ojo? Es a la malacesia furfur. Jóvenes y malacesia furfur, puedo sospechar de una pitiriasis versicolor. ¿Y cómo se ve? Así se ve. Lo que va a pasar es que esta malacesia, que es un hongo, va a desarrollar como que una enzima que va a interferir con la producción de melanina o de frente va a destruir a los melanocitos. ¿Ok? Entonces, esa es la patogenia, más o menos. Ojo que esto no se contagia. Normalmente, ¿dónde vamos a ubicar este pitiriasis? En la espalda, cuello, hombros, pero en palmas, plantas, no. Pues, todos lados menos palmas y plantas. El tratamiento no es muy importante, no creo que les pregunten, pero puede ser igual con imidazoles, pues no, porque estamos hablando de un hongo, igual, ricos. En cuanto a la candidiasis, tenemos que la ubicación normalmente es a nivel del tubo digestivo. Y en cuanto a los patógenos, el más común o el más hallado normalmente en el laboratorio es la Candida albicans. Y podemos tener en forma de intértrigo candidiásico, candidiasis orofaringea o muget y candidiasis vulvovaginal. Cuando vemos un intértrigo candidiásico,
vamos a ver placas básicamente que están bien delimitadas, ¿no? Acá está la imagen. Van a ser plaquitas bien delimitadas con un borde claro, exudativas, pueden ser pruriginosas, pueden picar y normalmente las vamos a encontrar en zonas de pliegues. Cuando es la candidiasis orofaringea, pues a nivel de la boca, mayormente, esto no es muy común, es raro que se pueda encontrar en pacientes que están totalmente sanos. O sea, es más común encontrarlo en pacientes inmunosuprimidos, en lactantes, o sea, pacientes muy bebitos o pacientes muy ancianos, pacientes que tienen VIH, que están con cáncer, tratamientos depresores, ¿no? Ahí se le puede encontrar esta candidiasis orofaringea. Pero si yo tengo un paciente que está totalmente sano, en realidad difícil. Y finalmente la candidiasis vulvovaginal es bastante frecuente y bueno, no, creo que saben los síntomas. Leucorrea, prurito, eritema vulvar, básicamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? La candidiasis. Y ya para acabar, vamos a ver las dermatosis infecciosas. Em, las dermatosis infecciosas tenemos para empezar a la ectima. Y hay una cosa que tienen que diferenciar, que es la ectima con el impétigo. Acá está. La ectima es una forma, una variante del impétigo, ¿ok? Pero es como su variante profunda, ¿ya? Y no ampollosa. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que el impétigo tiene formas, no ampolloso y ampolloso. Entonces, el ectima es la forma profunda y forma no ampollosa del impétigo. Entonces, como es profunda, ¿llega a dónde? A la dermis. Lo que más me va a importar es que su agente es el S-biógenes, ¿verdad? ¿Y cuál es su característica? Así como vemos aquí en la foto, vamos a ver una úlcera, pues claro, llega a la dermis, ¿de acuerdo? La úlcera comía epidermis y dermis, casi gran parte, esa es la hipodermis. La úlcera, ¡pah!, se comía todo esto. Entonces vamos a ver una úlcera en sacabocado y va a tener una base necrótica, sin todo negrito, base necrótica. Eso lo van a poner en el examen y ustedes al toque van a marcar que es un ectima, o sea, no hay más. ¿Dónde se localizan normalmente? Miembros inferiores. Le van a poner que encuentran una úlcera con base necrótica en las piernas. Ya, ectima. ¿Cuál es su tratamiento? Dicloxa o cefalexina. Nada más con el ectima. Mientras que el impétigo es una infección pero superficial, no es tan profunda como el ectima. ¿Y qué es lo característico? Que esta sí es contagiosa, por si acaso. Como les digo, esta de acá se puede dividir en no ampolloso y ampolloso, y según cuál es, vamos a tener un agente. Cuando es ampolloso, está causado por el Staphylococcus aureus, pero cuando es no ampolloso, está causado por el S. piógenes beta hemolítico. Su epidemiología básicamente es que se encuentra más que nada en menores de 6 años, sobre todo en épocas de verano, y las zonas puede ser zona nasal, zona faríngea, axilar o perineal. Esto es lo que nos importa. Cuando hablamos de impétigo, vamos a hablar en no ampolloso y ampolloso. ¿Cuál es el más común? El no ampolloso. Ese es el que más me importa. No ampolloso. ¿Dónde aparece? En zonas de rascado o zonas donde ha tenido microtraumas. Si se dan cuenta, acá dice, en el 70% de los casos es no ampolloso y afecta más que nada a niños, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener una característica que es que al momento de iniciar este impétigo, no inicia de frente, así como se ve en la foto, sino que inicia como una mácula que va a evolucionar a una vesícula. Recuerden, una mácula era como una mancha, pero más pequeña, menos de 1 centímetro. Entonces, empieza como una manchita, pero como una maculita chiquitita. Evoluciona y cambia a vesícula. Eso es en momentos iniciales. Luego, cuando ya está evolucionando más, ya en momentos tardíos, yo voy a ver que se empieza a erosionar esta vesícula y se convierte en una costra de color amarillo miel. Y eso lo subrayo porque también se lo pueden poner en su examen.
Otra cosa es que tiene una evolución benigna y autolimitada. ¿Qué quiere decir? Que va a remitir solo. Normalmente en 2 semanas el impétigo no ampolloso desaparece, o sea, remite solito. Mientras que el ampolloso es más frecuente ya no en niños, sino en más chiquititos, en neonatos. Y al momento de iniciar no empieza ya como mácula y evolución, no, empieza de frente como vesícula y evoluciona a ampolla. Esta de acá igual también va a remitir sin dejar cicatriz, nada, pero va a tomar más tiempo, ¿no? Esta se va a demorar más o menos 3 a 6 semanas, pero igual va a remitir. Ya falta poco. Entonces, pasamos a lo que es la celulitis, erisipela y eritrasma. Vamos a prestar mucho ojo a lo que es la celulitis y a la erisipela, ¿ok? Porque básicamente se confunden en esas dos, porque se ven muy parecidas. O sea, es verdad. La celulitis es una infección de la dermis profunda. Profunda. Esto es bien adentro, la celulitis. ¿Cuál es su tetrada? Voy a poner acá. Tetrada. ¿Por qué tetrada? Porque son 4 cosas. Rubor, o sea, enrojecimiento. Tumor, poco de inflamación, tumefacción. Calor, tocas esa parte caliente. Y dolor. Esas 4 me pueden dar un índice de que es una celulitis. Em, ¿Cuál es su característica? Bordes mal definidos. Se ve como bordes difusos, como que acá empezó, por acá termina, por acá también. Entonces, ese tipo de cosas me refiero con bordes mal definidos, ¿ok? Y esa es una característica muy importante que lo va a permitir diferenciar. ¿Dónde es que vamos a ubicarlo más que nada? En la cabeza, en el cuello y en las extremidades. Y su tratamiento, su dicloxa y su clindamicina. Mientras que la erisipela, si se dan cuenta, más parece como si pusiera, no sé, como si te pusieras una media, que se nota que llega hasta acá. Por ejemplo, de acá a acá, ¿verdad? Entonces, la erisipela es una variación de la celulitis, pero esta es una variación superficial, que esa no va hasta profundidades, es superficial. Es más común que se dé en extremos de la vida, o sea, recién naciditos o ya muy ancianos. ¿Y dónde es que lo encuentro? En cara y en miembros inferiores. Su característica, como les digo, se nota, vamos a ponerle como una media, se nota que es delimitada, o sea, estos sí tienen bordes que son notables, bordes delimitados. ¿Y cómo lo trato? Con penicilina. Y el eritrasma. El eritrasma también es una infección bacteriana, pero de tipo superficial. Esta de acá es poco contagiosa. Y lo que vamos a ver es como la imagen, ¿no? Van a ser manchas que son medias marrones, medias rojizas. Vamos a encontrar incluso escamas, vamos a ver la sequedad, deshidratación, donde más que nada en zonas intertriginosas, es decir, en los pliegues, las axilas, las ingles, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver el eritrasmo, así es como podemos diferenciarlo, por ejemplo. ¿Cuál es el agente? El Corynebacterium minutissimum. ¿Ya? Y esto tiene una evolución crónica, asintomática. El paciente puede no tener síntomas, simplemente tener esa plaquita ahí, esa manchita, y no se trata y esto no va a remitir, ¿no? Y ya para terminar, otra cosa que quiero que sepan su diferencia, por favor, chicos. Foliculitis, forunculosis. Foliculitis viene de folículo. Entonces, solamente afecta al folículo piloso, solo al folículo piloso, o sea, al pelito que está saliendo, solamente a eso, ¿ya? Puede ser superficial o profunda, en realidad eso no pregunta mucho, pero en realidad lo único que tienen que saber de la foliculitis es que solo afecta al folículo. ¿Y por qué es esto? Porque la forunculosis
afecta al folículo más al tejido. O sea, afecta tanto el pelito como al tejido que está al costado, o sea, al tejido circundante. Por eso le llama forunculosis. Más que nada se van a ver como nódulos. Recuerden, nódulos son un poquito más profundos, son lesiones dermo, hipodérmicas, nódulos duros, ¿verdad? En la imagen se ve bien duro, dolorosos y que van a crecer poquito a poquito. Es más común en los jóvenes y es causado por el Staphylococcus aureus. El tratamiento básicamente podría ser utilizar compresas calientes para que pueda desinflamar un poco y así, ¿no? Y la tricomicosis axilar no lo preguntan mucho, pero para que sepan, es el agente, bueno, su agente que lo causa es el Corynebacterium flavescens. Más que nada es en lugares tropicales y como dice pues, axilar, es que vemos ahí, ¿no? En las axilas. Y normalmente se puede dar porque pues tenemos mala higiene, no se baña, el paciente suda mucho, no se rosura y se acumula el pelo ahí, no tiene mucha higiene correcta. Entonces me puede salir la tricomiosis axilar. Listo, chicos. Entonces, vamos acá. ¿Cuál de las siguientes infecciones cutáneas afecta a un nivel más superficial en las capas de la piel? No se olviden, la erisipela, por ejemplo, eh, claro, la erisipela y la celulitis son como más juntitas. ¿Por qué? Porque la erisipela es una variación de la celulitis, pero es su variación superficial, mientras que la celulitis es la variación profunda. ¿Ok? Por otro lado, el ectima afecta tanto a la epidermis como a la dermis. Y el carbunco no hemos visto. ¿Ya? Entonces, básicamente de aquí, ¿cuál es la infección cutánea que afecta más superficial? O sea, la que es más superficial. Esto siempre marquen que es el impetio, ¿ok? Acá está. El impetio. Es la lesión más superficial que hemos visto ahorita en realidad. De impetio. En esta. En cuanto a las micosis superficiales, ¿la tiña de la barba afecta con frecuencia el sexo femenino? Claro que no. O ni siquiera tenemos barba. Así que, no. El agente causal más frecuente de la tiña pedis en el pie es el Trichophytum mentagorofrigens. Falso. ¿Se acuerdan? Yo les dije, la tiña pedis es causado por el T. rubrum, es decir, un antropofílico. No. ¿El granuloma de Mahochi es la forma inflamatoria de la tiña capitis? No. Ni siquiera han escuchado granuloma de Mahochi. ¿Cuál es? El querión de Celso. Las variantes de la tiña pedis son intertriginosas, sí. Disidriformes e incógnita, no. Es intertriginosas, mocasín y la vesículo ampollosa. Este es en el borde de la planta y este es en la parte plantar. Falso. Entonces, es la C. La tiña de la barba es causada por dermatofitos zoofílicos. Muy bien. Por eso es que es más común que se dé en zonas rurales. Con respecto a las micosis, con respecto a las micosis superficiales, ¿cuál es lo correcto? La tiña inflamatoria o querión de Celso, que es el que botaba pus y prácticamente el pelo quedó totalmente destruido, ¿no deja secuelas? Falso. Me deja secuelas, me puede dejar incluso alopecia, o sea, me puede dejar pelada esa parte de donde estuvo el querión. La malacesia furfur es un hongo hidrofílico y únicamente patógeno en la piel. Esto está falso, es lipofílico. La pitiriasis versicolor. ¿Es frecuente el intenso prurito nocturno? Pues no.
Nunca se menciona que la pitiriasis versicolor pique, en realidad, no. Entonces, no. En las infecciones de pitiriasis versicolor no hay recurrencias. Falso. En realidad, sí. O sea, una infección por pitiriasis versicolor no es que solamente te pueda aparecer una vez. Normalmente se han reportado casos de que sí se puede observar que puede venir de forma recurrente, ¿no? Igual si estás en contacto con el hongo, con la malnacesia furfur, puede tener recurrencias, así que este es falso. Entonces la verdadera es la B. El dermatofito más común en nuestro medio es el Trichophytum rubrum, el T. rubrum, o sea, el antropofílico. Y finalmente está acá. Esta facilita. Como les dije, cuando ustedes vean solución lineal, es recontra fija. Una úlcera no hay forma, no es lineal, no es lineal. Es prácticamente como si con una pala para agitar media parte de la piel. Una erosión es el raspado, es el clásico raspado, que no necesariamente puede ser lineal. Una escoriación es por el rascado, tampoco. Y una exuseración no hemos visto. Entonces, efectivamente, una fisura, estamos hablando de una solución de continuidad lineal, ¿verdad? Que era por deshidratación de la piel. Nosotros íbamos a ver que el paciente tenía pues las líneas más marcadas. Claro, las líneas naturales de la piel las tenía más marcadas. Entonces, por eso se formaban como surcos y por eso se le decía solución lineal. Ok, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Vamos a ver acá, post-test, y ya con eso terminaríamos. Voy a dejar de grabar.